Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. El pasado 1 de junio, en un discurso pronunciado en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su administración suspendería de manera inmediata el cumplimiento de las normas establecidas en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El mandatario calificó este pacto como injusto para los trabajadores y contribuyentes estadounidenses y sugirió que otras naciones reciban un trato más favorable. Trump, no obstante, matizó que su país está dispuesto a renegociar el acuerdo bajo mejores términos. En esta edición del programa vamos a analizar los efectos que supondrá la decisión de Estados Unidos para la gobernanza global sobre el cambio climático y la responsabilidad que pueden asumir China y otros países del mundo con el objetivo de lograr un mejor medio ambiente para toda la humanidad. Empezamos con el siguiente vídeo. La retirada del Acuerdo de París fue una de las promesas electorales de Trump que generó discordia tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En respuesta a la decisión de la Casa Blanca, los gobernadores de California, Washington y Nueva York anunciaron la formación de una coalición comprometida con la defensa del pacto climático. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha señalado que la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático es un gran error. El alto cargo de la Unión Europea también se comprometió a continuar esta lucha por salvar el planeta con o sin el apoyo de Estados Unidos. Durante su visita a Alemania, el primer ministro de China, Li Keqiang, indicó que China implementará con firmeza el Acuerdo de París sobre el cambio climático. China cumplirá con su responsabilidad en relación al cambio climático. Y China no está sola en este asunto. Nuestros científicos en esta área se mantienen vinculados con el resto del mundo y siguen muy de cerca los avances en la protección del clima. Hoy en el estudio me acompañan Wang Xiaoyuan, ex embajador de China en países latinoamericanos, y Michael Zárate, redactor subjefe de la edición en español de la revista China Hoy. Señores, bienvenidos a Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias a ustedes. La primera pregunta la quiero hacer al señor embajador. La decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático hemos visto que ha ganado una ola de críticas a nivel mundial. Para empezar, ¿podría presentarnos los objetivos de este convenio y también su importancia? Bueno, yo creo que para comprender mejor la importancia de este acuerdo, conviene recordar un poco la historia, ya que en 1992 en la cumbre mundial en Río de Janeiro se acordaron un acuerdo marco sobre el cambio climático, el inicio de esta cooperación internacional en este terreno, y después en 1997 se acordaron un protocolo en Kioto, en que establecieron las obligaciones jurídicas de los diversos estados. Y después, en 2007, se elaboraron una hoja de ruta donde establecen la agenda de los temas que van a discutir en los siguientes foros. Y después, ahora llega a este Acuerdo de París, pues vemos que los objetivos son muy altos y de largo alcance, porque establece que para 2100 van a controlar el aumento de la temperatura de la Tierra en 2 grados y se esfuerzan por 1.5 grados. Y para eso pues establecen la responsabilidad de los estados en la transparencia de las emisiones que hacen los estados, y también establecen las responsabilidades jurídicas de los estados, y también se parece que van a establecer un fondo de apoyo para las adaptaciones, para adoptar las nuevas tecnologías y transferencias de los fondos financieros a los estados menos desarrollados. Pues vemos así que este Acuerdo de París significa un hito histórico en esta cooperación internacional sobre el cambio climático. Bueno, y así podemos resumir que la firma de este acuerdo ha sido un gran avance, el mayor avance de toda la humanidad en el aspecto de la lucha, de la determinación de la lucha contra el cambio climático. Y hasta ahora en el mundo solo hay 3 países que no están en este marco de nivel mundial, ¿no?
Así es, son 3 países. Por ejemplo, aparte de Estados Unidos está el caso de Siria, que ya tiene 6 años en un conflicto interno, y está el caso de Nicaragua también. Así que lamentablemente la decisión del presidente Trump no ayuda a este esfuerzo mundial en materia de lucha contra el cambio climático. Bueno, entonces, de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, ¿cuáles son los beneficios que esta decisión supondrá para su país, la primera economía del mundo, la primera potencia del mundo? Como usted ha dicho en su primera pregunta, la decisión del presidente Trump ha generado una ola de críticas en el mundo. Pero no ha sido una sorpresa. Y no ha sido una sorpresa porque como candidato presidencial, el hoy presidente Donald Trump tuvo el siguiente discurso. Y él decía que el cambio climático, por ejemplo, era un engaño. Y era un engaño porque buscaba simplemente perjudicar a Estados Unidos. Perjudicar en 2 puntos. 1, en impedir el crecimiento de su economía. Y punto número 2, en reducir los puestos de trabajo. Esto es un argumento que utilizó hace unos días al anunciar el retiro del Acuerdo de París. Sin embargo, hay que decirlo, la gran mayoría de expertos en el mundo coinciden en que la decisión del presidente Donald Trump difícilmente generará un aumento sustancial de puestos de trabajo en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Principalmente porque la industria de combustibles fósiles actualmente en el mundo está altamente automatizada. ¿Qué significa esto? Que difícilmente generará o contratará más trabajadores. Pero además de eso, actualmente algunas de las energías renovables ya son mucho más rentables que la industria de combustibles fósiles. Usted en su programa ha presentado, por ejemplo, el caso de una empresa china exitosa en industria fotovoltaica en energía solar. Eso es una prueba de ello. Ya que estamos en CGTN en español, me gustaría hablarle también del caso de algunos países de América Latina que ya están sufriendo el cambio climático. Perú es uno de ellos. En marzo pasado sufrió lo que se llamó el Niño Costero, con centenares de muertos y damnificados. Las consecuencias de ese Niño Costero tuvieron estrecha relación con el cambio climático y en concreto con el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. Otro ejemplo fue Chile. La presidenta chilena Michelle Bachelet estuvo aquí en Beijing para el Foro de la Franja y la Ruta. En ese momento Chile sufrió un inusual periodo de lluvias torrenciales que causó muertos y pérdidas económicas también. La presidenta Bachelet aquí en Beijing dijo que ello era una muestra palpable de que Chile ya era víctima del cambio climático. De modo que la decisión del presidente Trump lamentablemente no está ayudando a la lucha que están haciendo países para contrarrestar los efectos ya del cambio climático. Entonces podemos entender que la opinión de Donald Trump falta de argumento y también creo que siendo la primera economía del mundo también debe asumir más responsabilidades a nivel mundial. Lo esperamos. Y entonces, ¿qué consecuencias tendrá esta decisión para el país norteamericano y para otras naciones del mundo, señor? A su parecer, embajador. Pues yo creo que esta decisión de Donald Trump tiene efectos negativos en varios aspectos. Primero, Estados Unidos como uno de los principales países emisores de las gases, entonces su decisión de retirarse del Acuerdo de París significa que no va a cumplir su cuota de responsabilidad en la reducción, que pues para Estados Unidos corresponde como 19% o 20%. Esto significa que este retiro de Estados Unidos afectaría para el cumplimiento a tiempo de los objetivos para controlar la temperatura en 2 grados Celsius. Entonces esto ralentiza este proceso de la lucha contra el cambio climático. Y esta cuota que deja Estados Unidos, ¿quién va a asumir? Seguramente corresponde a otras naciones que tienen que trabajar más duro para lograr este objetivo del control de la temperatura. Y en otro término, pues, el retiro de Estados Unidos significa que no va a apoyar financieramente los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Pues que según el Acuerdo de París, después de 2020, este fondo de apoyo financiero debe ser anualmente alrededor de 100.000 millones de dólares americanos. Entonces, esto significaría que otros países tienen que asumir, tienen que cubrir este blanco que deja Estados Unidos. Y por otra parte, creo que golpea un poco también en los ánimos de otras naciones.
y crea un impacto, pues significa un impacto también en la cohesión de todas las naciones en esta lucha contra el cambio climático. Michael, a su parecer, ¿qué supondrá esta decisión para el mismo país estadounidense y también para otros países del mundo? Bueno, supone un gran retroceso y en eso estoy de acuerdo con el embajador Wang. Yo quisiera recalcar el discurso que tiene el presidente Trump. El presidente Trump señala, y lo había mencionado en mi anterior respuesta, por ejemplo, que el ser humano no es responsable del cambio climático. Y esto es un punto de vista que carece de un sustento sólido. Y permítame mencionarle aquí al organismo probablemente más competente en materia medioambiental en el mundo, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, nombrado por Naciones Unidas con la anuencia de Estados Unidos y que reúne a científicos de primer nivel de todo el mundo. El presidente Trump indica que el cambio climático es un engaño. Este panel intergubernamental fue creado por Naciones Unidas por dos razones. Número uno, para determinar si existe o no cambio climático. Y número dos, para determinar si el ser humano es responsable de un eventual cambio climático. El panel de Naciones Unidas ha emitido ya 5 informes y un sexto está en camino. Pero ¿qué dice el quinto informe? La conclusión número 1 es que el cambio climático es una realidad inequívoca. Esto significa que sí existe. El presidente Trump señala de que es una mentira. Y conclusión número 2 es que hay un 95% de certeza de que el ser humano es el responsable del cambio climático. De modo que las consecuencias de la decisión tomada por el presidente Trump no solamente son muy negativas para Estados Unidos, sino también para el mundo entero. Y hemos visto que además de las críticas de otros países, en el mismo país de Estados Unidos hay olas de críticas, como por ejemplo de sus jefes de estados. ¿Nos da algunos ejemplos? Por supuesto, es muy saludable, por ejemplo, la posición de líderes estadounidenses, como usted menciona, el caso del gobernador de California, Jerry Brown, quien hace unos días ha estado aquí en Beijing reuniéndose con el presidente Xi Jinping. El gobernador Brown ha declarado su oposición a la decisión del presidente Trump y ha asegurado el compromiso de California en la lucha contra el cambio climático. California es muy importante. Por sí sola, California sería una de las primeras 10 economías en el mundo. Así que tengamos en cuenta el peso que estados como California y ciudades como Nueva York, que también se ha expresado en contra de la decisión del presidente Trump, tiene en materia de lucha contra el cambio climático. Y también en el curso pronunciado por el nuevo presidente electo de Francia, Macron, el señor Macron, también ha expresado su depreciación sobre la decisión de Donald Trump. Pero, sin embargo, ha mostrado también su determinación de seguir promoviendo esta gran tarea de la humanidad de seguir luchando contra el cambio climático. En su opinión, la decisión de Estados Unidos de retirarse de este Acuerdo de París minará la confianza o la determinación de la comunidad internacional sobre la lucha contra el cambio climático. Como es un marco grande, la firma de este tratado tiene la firma de numerosos miembros de este grupo. Es saludable que organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea hayan declarado su profunda decepción por la decisión del presidente Trump. El presidente del Consejo Europeo, el señor Donald Tusk, lo ha calificado como un grave error, pero ha señalado de que la lucha contra el cambio climático continuará con o sin Estados Unidos. La canciller alemana Angela Merkel ha declarado que la decisión de la administración estadounidense perjudica notablemente al mundo entero. Pero hay que recalcar que este anuncio hecho por el presidente Trump se da en un contexto en el que las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea pasan por un momento muy complicado, como hemos podido ver en la reciente cumbre del G7 en Sicilia, Italia, donde los líderes europeos precisamente le pidieron al presidente Trump que respaldase el Acuerdo de París, algo a lo que él se negó y que es el preludio de lo que estamos discutiendo en esta mesa. De modo que estas voces son importantes, pero permítame ser un poco escéptico y quizá un poco pesimista. Yo me inclino más por la posición del científico Michael Oppenheimer, que es el coordinador principal del panel de Naciones Unidas al que hacía mención antes. De acuerdo con el profesor Oppenheimer, que es una de las voces destacadas a nivel mundial en materia de medio ambiente, la decisión del presidente Trump generará que muchos países no cumplan cabalmente con sus compromisos asumidos en el Acuerdo de París.
No será China, no será la Unión Europea los que incumplan los acuerdos, según el profesor Oppenheimer, pero sí probablemente economías emergentes que tendrán un peso decisivo en la economía global en las próximas décadas. De modo que temo mucho que la visión cortoplacista termine imponiéndose en el mundo, y ojalá me equivoque. Bueno, y sabemos que Donald Trump, antes de ser presidente de Estados Unidos, era un comerciante, un empresario, pero tenemos que recordarle que un país no es una empresa, no hay que usar la misma forma de administrarlo o gobernarlo. Bueno, ahora vamos a ver qué ha hecho China en este caso. Durante su gira por Europa, el premier chino Li Keqiang ha asegurado que su país seguiría cumpliendo con las promesas firmadas en el Acuerdo de París. ¿Cómo resumen ustedes los esfuerzos que ha hecho China hasta el momento, sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, embajador? Bueno, China ahora está muy consciente ya de estos efectos del cambio climático, que China está sufriendo mucho también, está viendo, sintiendo mucho esta degradación del medio ambiente. Por eso, pues China toma como una política nacional, uno de los pilares de la política nacional para el desarrollo de la nación, luchar contra el cambio climático y la protección ambiental. Bueno, China también participa muy activamente en los esfuerzos internacionales y asume compromisos yo creo que muy grandes, muy enormes en este aspecto. Por ejemplo, China asume el compromiso de llegar al tope de las emisiones en 2030, pues logrando una reducción en un 60 o 65% de las emisiones por unidad de Producto Interno Bruto en comparación con 2005, van a tener un uso en 20% de las energías no fósiles con relación al consumo total de las energías, y también asume el compromiso de lograr un aumento en 4.500 millones de metros cúbicos en bosques sumideros. Estos son los compromisos que China va a cumplir, porque China está consciente de esta degradación del medio ambiente. Entonces, ocurra lo que ocurra fuera, China va a continuar sus esfuerzos, va a reforzar sus acciones en ese aspecto y va a cumplir muy seriamente todo lo que se establece en el Acuerdo de París. Sabemos que, Michael, usted lleva varios años viviendo en China, sobre todo en la capital china. Según su observación, ¿cuáles han sido los esfuerzos que puede experimentar de la capital contra el cambio climático? En primer lugar, reservar energía. Así es. En primer lugar, déjeme mencionar que es bastante representativo que el anuncio del presidente Trump se diera justo cuando el primer ministro Li Keqiang estaba reuniéndose con los líderes europeos en Bruselas en una cumbre en la que ambas partes reafirmaron su respaldo al Acuerdo de París. Y en ese sentido, permítame también destacar mecanismos que está impulsando China, como la cooperación sur-sur, que es un mecanismo que no solamente fomenta el comercio, sino también la ayuda recíproca en materia de lucha ecológica con países en vías de desarrollo, precisamente, que son vulnerables al cambio climático. En respuesta concreta a su pregunta, para quienes vivimos en China, como el embajador Wang, como usted, como yo, es bastante notorio que en los últimos años el tema medioambiental se ha convertido en un asunto crucial para la población china y para los dirigentes políticos. Medios de comunicación en Occidente, no en China, en Occidente, destacan los logros del país en esta materia. Destacan los logros en materia de reducción de emisiones, destacan los logros en materia de la fabricación de paneles solares, por ejemplo. Destacan los logros en la gran inversión que se está haciendo en energías renovables. Y finalmente, para quienes vivimos en Beijing, resulta grato ver, por ejemplo, en el último año, no solo en Beijing, sino también en ciudades como Shanghai o Suzhou, donde yo he estado la semana pasada, esta proliferación de bicicletas de alquiler por todas las calles. La población china está usando más la bicicleta, evitando el uso de automóviles. Esto es una toma de conciencia por parte de la población de que la bicicleta, por ejemplo, no solo es un medio de transporte que beneficia a la salud física, sino también un medio de transporte altamente eficiente y no contaminante, y esto es digno de destacar.
Y también la energía solar de China es bastante famosa a nivel mundial, tanto de su volumen de uso como su nivel de tecnología, porque es una industria creo que bastante adulta de toda China sobre la energía solar. ¿Qué sabe usted sobre este aspecto? Bueno, que ha sido muy reconocido en el mundo entero. Acabo de leer algunos informes en diarios como el New York Times o el Washington Post que destacan precisamente los pasos adelante que está llevando China en esta materia. Desgraciadamente, para intereses de Estados Unidos, y también en eso comparto la posición del profesor Oppenheimer, la decisión del presidente Trump generará una reducción en materia de innovación en cuestión de energías renovables en Estados Unidos. Esta decisión no solamente perjudica al planeta, que ya de por sí es muy drástico, sino también a los intereses económicos en Estados Unidos, que son los intereses que dice defender el presidente Trump. Bueno, mientras tanto, el primer ministro chino Li Keqiang también expresó su determinación de promover la cooperación entre China y Europa en la gobernanza global del cambio climático. Entonces, a su parecer, ¿en qué aspectos deben cooperar China y la Unión Europea para ejercer una mayor responsabilidad al respecto? Embajador. Bueno, yo creo que con el retiro de Estados Unidos, China y Europa está en el centro del escenario. Ya ahora se convierten en protagonistas principales. Yo creo que en varios aspectos, 3 aspectos, pues, pueden cooperar las dos partes. Primero, pues coordinando las políticas para que China y Europa lancen una voz común, una voz que llama la unidad y que inyecta confianza a la comunidad internacional, inyecta fuerza a la cooperación internacional. Esto es lo primero, lo más importante que hay que hacer. En este momento difícil, con el retiro de Estados Unidos, dificultad que crea este retiro, pues las dos partes tienen que estar más unidos políticamente. En segundo término, creo que las dos partes se pueden cooperar en el campo de la ciencia, tecnología, intercambiando las experiencias. Pues esa cooperación puede ser una de las plataformas principales de cooperación en conjunto entre China y Europa. Y en tercer término, yo creo que las dos partes se pueden cooperar en la ayuda a los países menos desarrollados, los países que tienen menos recursos para desarrollar las tecnologías, menos recursos financieros para apoyar sus acciones. En este aspecto, las dos partes se pueden cooperar. Muy bien. ¿Y cuáles son sus sugerencias sobre la cooperación entre China y Europa para enfrentar el cambio climático? Bueno, siguiendo el argumento trazado por el embajador Wang, permítame decirle que el trabajo conjunto entre la Unión Europea y China en materia de cambio climático quedó muy afirmado en la reciente cumbre en Bruselas. Pero para que este trabajo en conjunto sea expedito, sea eficaz, porque el planeta no puede esperar más, yo sugeriría trabajar en 3 aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el comercio y la inversión, que son la base de la relación entre China y la Unión Europea. La Unión Europea es actualmente el mayor socio comercial de China y China es el segundo mayor socio comercial de la Unión Europea. Pero para que la relación tenga mucha mayor confianza, es necesario que ambas partes trabajen en lo concerniente al protocolo de ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, que es un tema que se abordó en Bruselas, que no se anunció una solución, pero que según las fuentes consultadas está camino a ser solucionado y ojalá así se haga. Un segundo aspecto tiene que ver con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y sería bueno, muy bueno, que la Europa Occidental se involucrase más en esta iniciativa, porque necesitamos de la gran experiencia europea en materia de preservación ecológica. Hay que recordar que la iniciativa de la Franja y la Ruta, entre sus objetivos, tiene la denominada Ruta de la Seda de Desarrollo Ecológico, que busca un equilibrio precisamente entre crecimiento económico y protección ambiental, pensando en los países vulnerables que están participando ya en la iniciativa impulsada por el gobierno chino. Y en tercer lugar, coincido con el embajador Wang en que hay que reforzar y continuar con la cooperación con esos países vulnerables ante el cambio climático y apoyar sobre todo organismos impulsados por Naciones Unidas como el Fondo Verde del Clima y programas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Michael, usted nos ha mencionado al principio del programa que algunos países latinoamericanos han sido víctimas de las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global, como por ejemplo Perú y Chile. Entonces, a su parecer, en el futuro, estas dos partes, ¿cómo podemos cooperar para enfrentar este problema? Bueno, el cambio climático es una realidad inexorable, lamentablemente, y más con la decisión asumida por Estados Unidos. Lo que necesitamos, en primer lugar, es una colaboración, repito, ante organismos que ya están establecidos en Naciones Unidas. Apoyar no solamente el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un paso adelante. Coincido en eso con el embajador Wang. Pero en su momento, recordemos, hace 2 años, el Acuerdo de París fue visto como algo que necesitábamos trabajar más. Así que debemos ir más allá, porque ahora, con la ausencia de Estados Unidos, el trabajo es mucho mayor, el trabajo es mucho más gigantesco. El embajador Wang lo ha recordado. Entre los objetivos del Acuerdo de París está el hecho de que la temperatura del mundo no debe aumentar 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Actualmente ya llevamos 1,1 grados centígrados de aumento. Así que la labor que en este caso tenga América Latina es fundamental. No solamente está Perú y Chile, está Brasil con toda la Amazonía, que es un país también altamente vulnerable y cuya población es muy consciente de los fenómenos del cambio climático. Está Costa Rica, que es otro país riquísimo en ecosistema. Está el caso de Argentina, por su aproximación con la Antártida. Entonces, tenemos que reforzar ya los organismos de las Naciones Unidas y reforzar aún más el Acuerdo de París. Bueno, y para finalizar, a su parecer, ¿qué papel desempeñará China en el escenario mundial sobre la lucha contra el cambio climático, embajador? Yo creo que un papel muy importante corresponde a China desempeñar, porque China es también uno de los principales emisores de las gases. Un 20% de las emisiones corresponde a China, entonces China debe asumir esta cuota importante de reducir las emisiones. China tiene un doble carga, creo que doble problema, porque China tiene que desarrollar. Es una nación todavía en desarrollo, tenemos una población que todavía vive en la riqueza, entonces la tarea muy importante es sacar esta población de la pobreza, del atraso, pues lograr un desarrollo integral y sostenible en los próximos años para cumplir las metas de los 2 centenarios. Y por otra parte, China pues tiene una otra tarea muy importante para controlar las emisiones de los dióxidos, de las gases, y también transformar sus industrias contaminantes. Es otra tarea. Y otra tarea, pues para añadir, es su compromiso internacional. Entonces yo creo que en este aspecto, en esta lucha contra el cambio climático, China, lo que debe hacer China es trabajar internamente, por otra parte, hacer sus aportes para las cooperaciones internacionales, aportando sus ideas, aportando sus iniciativas, aportando las innovaciones científicas y tecnológicas y aportando su ayuda, tanto en material como pues, económico, financiero, para otras naciones. Creo que esto es la responsabilidad que debe asumir un país grande en el mundo como China. Bueno, aquí llegamos al final de esta edición de Puntos de Vista. Síganos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo, Weixin de CGTN en español. Y también muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.